Muy buena gente, hoy os traigo un vídeo que creo que puede ser interesante y es sobre por qué Bardock fue tan fuerte las temporadas pasadas. Por si os interesa a nivel de lore, a día de hoy Bardock es una sombra de lo que fue y aunque sigue siendo fuerte con unos golpes bastante buenos, no creo que sea ya ni siquiera top 10 del juego. Para entender qué es lo que lo hacía un personaje tan fuerte, tenemos que pasar de la temporada 3, que es la actual, a la temporada 1, que es la que voy a jugar para enseñaros todo lo que podía hacer. Para empezar, era uno de los pocos personajes que podía hacer Fuzzy en el juego. Bardock, Adul Gohan y Tin Gohan posiblemente era de los más fáciles que había. Que si no sabéis lo que es un Fuzzy, lo voy a explicar rápido. Cuando el oponente bloquea un ataque, estará un tiempo en bloque stun. Y mientras está en este estado, puede cambiar entre defender ataques altos o bajos, pero la animación de bloqueo no cambiará hasta que dejemos el estado de bloque stun. Voy a poneros un ejemplo y lo vais a entender más fácil. En este caso, le vamos a hacer un Jumping H a Broly, y aunque después de bloquear el ataque intente cubrirse un golpe bajo, la animación no saldrá hasta que salga del estado de bloque stun. Y aquí es donde entra el Fuzzy. Aunque nosotros no estamos cubriendo de los golpes bajos, nuestro personaje tiene la curva de estar de pie. Así que el juego detecta que hemos recibido un golpe alto mientras nos cubríamos de ataques bajos, y por tanto nos ha entrado. De hecho, como veis, este golpe nunca le dará estando agachado, pero si le forzamos a ponerse de pie y luego hacemos el mismo golpe, sí entrará. Sabiendo que esto existe, una opción puede ser quedarnos de pie, pero obviamente nos deja puesto un golpe bajo. En resumen, tenías que estar adivinando todo el rato. Al menos esto solo se le podía hacer a personajes grandes, que puede parecer poco pero afectaba a la mitad del roster. Y si querías tener dos personajes grandes en tu equipo, te podían hacer Fuzzy y cambiar el personaje, Fuzzy te cambiaba el personaje, y así todo el rato hasta que te morías. La verdad es que no era muy bonito. Y no solo podía hacerlo en esquina, también podía hacerlo en mid-screen. Esto, como te imaginas, hacía que la gente le fuese imposible llevar dos personajes grandes, y al final pues casi siempre se veían los mismos. Además también podía hacer un Fuzzy universal, que en esencia es un Fuzzy normal pero que le entraba a todo el mundo, aunque la verdad es que era bastante más complicado de hacer. Bardock encima era el que más se beneficiaba de los dobles super, que esto si no estabais jugando desde el principio es normal que no lo sepáis. En resumen, había algunos personajes que con la asistencia adecuada podían meter más de un nivel 1, o hacer nivel 1 más nivel 3, porque todos los super escalaban por igual. Esto la Season 2 lo quitaron, haciendo que los super encadenados tuvieran un escalado mucho peor, porque con algunos personajes era bastante absurdo. De hecho, puedo casi asegurar que Bardock fue una de las causas por lo que lo quitaron. Otra cosa que tenía muy buena Bardock era Loki de nivel 3, que tenía un 50-50 imposible de ver, aunque esto se lo acabaron quitando. Tampoco sé bien por qué se lo quitaron si a día de hoy personajes como 21 o Vegeta Base lo siguen teniendo, pero bueno. Y la jabalina L era True String con el Vanish, lo que quiere decir que no podíamos hacerle refresh y por tanto si teníamos barra podemos hacer una presión bastante larga. Igual estas dos últimas cosas que he dicho no os parecen que sean una locura, pero son cosas que a nivel alto sí que se notan muchísimo. Y creo que eso era todo. Ya estáis viendo que Bardock en su momento la verdad es que era un peligro, pero hoy día, a pesar de los golpes que tiene, que siguen siendo muy buenos, no puedo decir que es un personaje que lastre, pero sí que habréis dado cuenta de que casi todo el mundo que lo llevaba al final se lo acaba quitando. Espero que os haya parecido interesante el vídeo y nos vemos la próxima.